Bueno, abran sus Biblias, vayamos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes sobre el tema ¿qué está pasando? Y yo sé que vamos a aprender aún más. Yo sé que acabamos de salir de una serie de Apocalipsis, pero este va a ser un poco distinto porque no vamos a trazar Apocalipsis versículo por versículo, ya lo hicimos. Esto más bien vamos a enfocarnos en las señales de los últimos días. Entonces, y vamos a tratar de hacer un enfoque. El mensaje de hoy va a ser sencillo, no va a ser nada complicado. Yo sé que muchos van a aprender algo, aunque va a ser sencillo en el tema que se va a tratar el día de hoy. Noten por favor conmigo en Mateo 24, comenzando en el versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba acercando sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Señor, yo te pido por favor por tu poder en mi vida, te pido que me ayudes a explicar, a predicar. Te pido por todos los que nos están viendo en vivo, que esto sea de bendición para ellos. Y Señor, que también puedan poner atención a la predicación. Bendícenos por favor, Señor, en este tiempo de la predicación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. El 22 de octubre de 1844, miles de personas en los Estados Unidos se reunieron en las montañas, en los valles. Muchos de ellos vendieron todo lo que tenían para esperar un día que ellos habían supuesto que iba a venir el Señor Jesucristo. Y alguien se podría preguntar, ¿pero por qué? ¿Verdad? Porque ellos estaban convencidos de que ese día iba a venir la segunda venida de Jesucristo. Esperaron que se habían convencido que el 22 de octubre de 1844 era el día, aunque la persona que había profetizado esto había fallado. Originalmente él había dicho que 1843. Curiosamente, cuando ustedes estudian la historia de los Millerites o lo que es conocido como William Miller, que en sí era un ex bautista que comenzó a profetizar sobre la segunda venida de Jesucristo. Incluso fue Miller quien puso el cimiento para lo que hoy conocemos como los adventistas del séptimo día. Fue Ellen G. White que tomó las profecías de William Miller y ella comenzó a expandir más sobre las enseñanzas de este personaje. Ahora, en 1843, Miller había dicho que iba a venir Jesucristo, falló y puso la fecha luego a 1844. Uno pensaría que, pues ya que le falló una vez, ¿cómo va a ser posible que tenga todavía un seguimiento fuerte? Pero la gente es loca, hermanos, especialmente cuando no conoce las Escrituras. Y en 1844 otra vez hubo este fenómeno que gente vendió todo lo que tenía, comenzaron a malgastar su vida pensando que ya venía la segunda venida de Jesucristo. Y nos vamos tampoco muy lejos, los testigos de Jehová también cometieron este mismo error. Ellos comenzaron a profetizar
de la segunda venida de Jesucristo. La última fecha fue en 1975 y no vino Jesús. Ellos habían profetizado que iban a resucitar los profetas del Viejo Testamento, y en la ciudad de Santiago hay una increíble mansión que ellos habían edificado a Moisés y a los profetas del Viejo Testamento que nunca resucitaron. Voy a averiguar a ver si me regalan esa casa, ¿verdad? Pero ahí está como monumento a falsos profetas que ignoran lo que dice las Escrituras. Quizás usted se esté preguntando por qué estoy diciendo todo esto. Porque este grupo de 1844 y como el grupo actual de los Testigos de Jehová deberían haber ya conocido mejor que andar siguiendo estas tonterías. Y les digo porque es importante al comprender la profecía y a comprender las Escrituras que no hay ningún suplemento por las Escrituras. La Biblia nos dice en Marcos 13, versículo 32 claramente: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La Biblia nos dice claramente que nadie sabe el día ni la hora de cuándo vendrá la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, aunque la Biblia sea tan clara, hay personajes que se la llevan haciendo cálculos, y ahorita vamos a estudiar más, y hay personas que hacen una obsesión de los tiempos finales al punto que salen fuera de equilibrio. El cristiano debe de siempre vivir con la mirada que hoy puede ser el día que Cristo viene en el rapto, pero no podemos poner fechas, y no podemos poner días, y no podemos calcular algo que la Biblia dice que nadie sabe. Nadie podrá decir el día ni la hora. Así que toda esta serie, para que no malentiendan, no se trata de espantar a gente. No se trata de hacer una secta y todos vender las cosas porque ya viene Jesús en 2, 3 días y ya que mejor matarnos, ¿verdad? Como otros grupos lo han hecho. Estoy diciendo que vamos a comprender bíblicamente qué dice la Biblia sobre las señales, y eso no debe de causar pánico porque somos salvos, porque comprendemos las Escrituras, y para nosotros quienes somos salvos es una bendición saber que Cristo sí viene. Puede ser hoy, puede ser en 500 años. La Biblia no lo dice, pero lo que sí dice la Biblia es que usted y yo siempre debemos de vivir preparados para ese día. Es decir, aquellos que malgastan sus vidas son los que no tienen ningún reconocimiento de su venida. Aquellos que viven en pecado son aquellos que no reconocen su venida. Aquellos que van a desperdiciar su tiempo son los que no ven la urgencia de su venida. Así que toda esta serie no tengo con intención de nomás alimentar su cerebro, sino que quiero exhortar su corazón, de que pueden ser los tiempos que sí se acercan, y sin duda tenemos que estar preparados para esto, pero a la misma vez debe de ser de gran gozo para nosotros preparar nuestras vidas para la venida del Señor Jesucristo. Así que entremos al estudio. Número 1, quiero que veamos, por favor, vean el efecto negativo con poner fechas. Tenemos que tratar esto ya de inicio. Tenemos que comprender que hay un efecto muy negativo con todo lo que yo acabo de mencionar. Y aunque Jesús lo hizo claro que nadie podrá saber el tiempo de su regreso, muchos creen que pueden lograr poner fechas y tratan de aún hasta percibir la hora para no irnos muy lejos. Otro ejemplo de esto vino con Harold Camping. ¿Cuántos recuerdan? En el mayo del 2011. Ya estábamos nosotros aquí en Hermosillo y comenzaron a salir estos rótulos. El día de juicio, el 21 de mayo y 21 de mayo y todo el mundo. Y otra vez comenzaron a preguntarse, ¿será este el día del fin? Harold Camping, curiosamente, era dueño de una programación de radio que yo escuchaba cuando primero fui salvo. Y como él daba estudios bien raros, y quizás es por eso que llamó mi atención y comencé a poner mucha atención. Pero a medida que uno va poniendo raíces bíblicas, va comenzando a razonar que muchas de estas enseñanzas no sonaban cuerdas. Así que cuando nosotros ya estábamos aquí ministrando en Hermosillo, comenzaron a salir todas estas
esos rótulos y gente me preguntaba, ¿y pastor, que va a acabarse el mundo el 21 de mayo? No, les decía a todos, no. Y sin embargo, así como les dije no, también cuando llegamos al famoso, ¿verdad?, 21 del calendario maya, que todo el mundo también pensaba que se iba a acabar el mundo. Les vuelvo a decir, aquellos que creemos la Biblia no tenemos de qué preocuparnos. Tenemos un cimiento sólido. Pero esta gente, hermanos, del 21 de mayo, tristemente, y da lástima, ustedes pueden ver en YouTube muchos videos de personas que también vendieron sus posesiones, fueron y gastaron y pusieron el máximo a las tarjetas de crédito. Ahora, si yo supiera que en 6 meses sí viene Jesús, de seguro, yo fui a comprar, ahora sí me diera la vida, amén, porque de todas maneras que se quede la deuda con los testigos de Jehová, pero yo me diera la vida, amén, estamos hablando, pero mucha gente vendió todo lo que tenía, gastaron millones de dólares para anunciar a todo el mundo que el día de juicio iba a venir el 21 de mayo del 2011. En Nueva York había un anciano y hasta da lástima por la ignorancia de la gente. Tenía cientos de personas al lado de él y él estaba convencido que a las meras 6 de la tarde, porque es lo que Harold Camping había dicho, iba a desaparecer. Y él estaba tan seguro que hasta llamó a la prensa para que lo vieran todos desaparecer. Obviamente ya eran las 6:10 y nada había pasado. Se le notaba la decepción en la cara de este anciano de que iba a regresar a su casa. Y él dijo, mira, ni lavé los trastes, porque no anticipaba regresar a casa. Y es algo bien triste, hermanos, pero eso no es muy lejos, eso hace poco. En nuestra generación nos está tocando ver este tipo de cosas. Entonces, ni los seguidores de Miller, ni los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los seguidores de Harold Camping, ni muchas sectas por parte de los apostólicos que muchos de ellos han profetizado, sabrán el día cuando viene el Señor Jesucristo. Entonces, ¿pero qué efecto tiene esto? Porque esto, aunque tiene una base loca, y nosotros vamos a decir que son locos, nos afecta a nosotros, los cristianos. Incluso quiero que vean, por favor, cómo nos afecta a nosotros. Vean primero, personas se burlan sobre la creencia de los tiempos finales. Una de las cosas que sí notamos nosotros es que es difícil hacer una serie como esta, porque de seguro van a haber gente, ya sea en la iglesia, sea gente que esté viendo este mensaje, que van a decir, han dicho eso desde hace mucho tiempo. También van a decir, no hombre, si yo digo, prepárense, viene Jesucristo, muchos van a decir, bueno, pues así como lo dijo Miller, también así vamos, y terminar decepcionados. Debido a los que establecen las fechas, muchas personas, y eso incluye a muchos cristianos, simplemente han descartado la posibilidad de que Jesús regrese alguna vez, mientras que otros se burlan, y se burlan de aquellos que esperan su venida. Sonamos en realidad como una bola de locos, incluso, amén. O sea, si alguien no entiende las escrituras, si vamos con alguien más, le decimos, fíjate que estamos esperando un día que vamos a desaparecer, pues la gente se te va a quedar viendo como tú estás bien loco. Pero es porque ellos no conocen las escrituras. Eso es un hecho doctrinal y debemos de creerlo. Lo que estoy diciendo es, como ya han venido falsos profetas y han puesto falsas fechas y falsos momentos que va a regresar, la doctrina bíblica del rapto, la doctrina bíblica de la segunda venida es la que es perjudicada por gente que ha puesto fechas y por gente loca. Incluso aún la misma Biblia habla de eso. En 1 de Pedro 3:3 la Biblia comienza diciendo, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, noten que dicen, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces ya bíblicamente nos dice, van a venir gente que se va a burlar de aquellos que esperan el avenimiento, que esperan la venida. Ahora les vamos a decir,
esto nos afecta. Y les vuelvo a decir, cuando un sacerdote viola a un niño, afecta a todo el cristianismo, aunque no somos católicos. Cuando un pastor roba a la iglesia o cambia doctrina o cae en moralidad, esto afecta al cuerpo de Cristo. Le estoy diciendo que gente que pone fechas no solo hace ridículo la doctrina, pero luego esto nos hace ver mal a nosotros. Pero segundo, quiero que veamos también, no es la Biblia que tiene el problema. Todos culpan la Biblia, pero la Biblia no es la que tiene el problema. Tenemos que hacer una diferencia entre gente fallida y no echarle la culpa a las Escrituras. Por ejemplo, vea esto, la gente atribuye a la Biblia predicciones humanas fallidas, predicciones que la Biblia no hizo. O sea, la Biblia no dice, en 1844 Cristo viene. Eso es lo que el hombre asumió. Nunca dice la Biblia que el 21 de mayo del 2011 iba a venir Jesucristo. La Biblia no dice eso. El hombre fue el que erróneamente cayó en esa conclusión. La Biblia no predijo también que en el año 2000 todas las computadoras se iban a cerrar. ¿Se acuerdan de esa locura? Yo conocí a gente que comenzaron a almacenar comida, mucha comida, porque pensaron que en el año 2000, ¿verdad?, se iba a acabar todo. Y ese sensacionalismo es lo que lleva a gente a caer en error bíblico. Para nosotros no estamos esperando el fin del mundo. El cristiano espera el rapto, la venida del Señor Jesucristo. Así que si a mí me preguntan, ¿se irá a acabar el mundo mañana? No. Y cada rato, ¿verdad?, ponen gente en Facebook también que un meteorito va a pegar en el año 2000, ¿verdad?, 30 y algo así. Y la gente se espanta. Literalmente se espanta. Han visto demasiadas películas, están tratando de ver cómo van a detener esto. Hermanos, les vuelvo a decir, uno tiene que conocer, las Escrituras. Vean, por favor, si se toma el tiempo para examinar la evidencia, encontrará que no es la Biblia la que tiene un historial de predicciones fallidas. Todo lo que la Biblia profetiza es certeza, hermanos, y se ha cumplido. Todas las profecías del Mesías se cumplieron. Incluso hasta los mismos ateos tienen dificultad con Daniel por sus precisas profecías que se cumplieron. El problema no es con la Biblia, el problema es con el ser humano que malentiende las Escrituras. Entonces, la gente sí tiene grandes problemas. Y en contraste, hermanos, el historial de la Biblia es perfecto. Y con respecto a la segunda venida, está claro lo que usted y yo debemos de estar buscando. Entonces, primero contemplamos el efecto negativo del poner fechas. Tenemos que establecer eso. Segundo, quiero que veamos el tiempo de su venida. Suena un poco contradictorio, ¿no? Que no vamos a saber y ahora de repente cuál es el tiempo de su venida. Vamos a hablar de esto. Muy bien, porque sí es importante entonces comprender lo que sí dice las Escrituras acerca de su venida. Y vean, por otro lado, muchos cristianos cometen el error de creer que no se puede conocer nada de la segunda venida. Y eso es un problema, hermanos, porque ese es el lado negativo de eso. Entonces hay gente que se va a cerrar y va a decir, no, pues por no caer en ser un radical, no vamos a comprender lo que dicen las Escrituras. Dicen mucho de su segunda venida. Incluso dice tanto de la segunda venida de Jesucristo que es por eso que el hombre cae en errores de poner fechas. Porque la Biblia sí está llena de señales y está llena de secuencias de cosas que la Biblia sí nos llama la atención. Y como son muchas, el ser humano piensa que las puede calcular y juntar y decir, ahora sí, ya sé el tiempo y la hora, yo sé cuándo va a suceder, aunque la Biblia dice que nadie podrá saberlo. Esa creencia, hermanos, nace muchas cosas y se malentienden. El también irse al otro lado extremo de decir, bueno, pues nadie sabe, qué importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo es que pues esto de la segunda venida es solamente como una especulación falsa, pero no es eso. Incluso vean aquí en Mateo 24, les voy a decir lo que muchas veces se ha malentendido y por qué gente se va a otro extremo de no estudiar profecía bíblica. Y dice la Biblia en Mateo 43, 44, Mateo 24, 43 y 44.
¿Estamos todos ahí? Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, ¿qué dice? Entonces dice la Biblia, no, claro, pues ninguno de nosotros puede saber, va a ser como el ladrón que viene en la noche, y el ladrón que viene en la noche pues no anuncia, no te toca el timbre y te dice, oye, vengo a robarte, me dejas entrar, nada de eso, sino que dice la Biblia, si el hombre de la casa supiera, pues estuviera velando toda la noche, estuviera siempre viendo, si supiera qué horas viene el ladrón, pero pues nadie sabe cuándo viene el ladrón. Entonces cuando gente lee eso, dice, no hombre, entonces quiere decir ni para qué intento, ni para qué leo, al cabo es que él va a venir como ladrón, así que no importa, porque pues nadie puede saber. Incluso vean 2 de Pedro 3, versículo 10, otro versículo que dice sobre del día del Señor, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué curioso, o sea, otra vez la Biblia usa la palabra ladrón en la noche, y nadie sabe cuándo viene el ladrón. Pero quiero darles esta idea, vean en la pantalla, esta idea junto con la afirmación de que nadie puede saber el día ni la hora de su regreso. Ha llegado muchas personas a concluir que nadie puede saber nada acerca de cuándo vendrá Jesús. Si Él viene como un ladrón en la noche, ¿cómo menos se lo espera? ¿Cómo podrían saber cuándo vendrá? Entonces, esto trae una complicación que gente puede simplemente llegar a la conclusión de decir, pues, ¿para qué entrar a un estudio de la profecía si de todos modos nadie puede saber nada acerca de la venida? Entonces, al leer la Biblia, es claro que no sabremos la hora ni el día, como dice la Biblia. Nadie puede saber la hora. Y qué curioso, ¿no? Que la Biblia es tan específica, porque si aún adivinaríamos el día o la hora, si yo digo que va a ser a las 6 de la tarde aquí y no va a ser a las 6 de la tarde en China, y ese es el error que cometió Harold Camping. Literalmente, él dijo que a las 6 del lado este de los Estados Unidos iba a ser primero, y consecutivamente a las 6 de la tarde, como iba midiendo el tiempo en todo el mundo, la gente se iba a ir desapareciendo, no al mismo tiempo, sino que gradualmente cuando eran las 6 de la tarde para ellos. Entonces, si estás a las 6 de la tarde, ¿verdad? En Nueva York, pues 2 horas después son las 6 de la tarde en California, y 2 horas después iba a desaparecer la gente en California. Entonces, cuando hablo de tiempo, y qué curioso que la Biblia dice, nadie puede saber la hora y no puede saber el día, sino que va a ser en un momento, porque ese momento será universal, será en todo el mundo. Pero cuando hablamos de que nadie puede saber el día ni la hora, les puedo decir que sí podemos saber la temporada. Y lo que hace claro la Biblia es que no podemos saber el día ni la hora, pero sí podemos ver una secuencia de cosas que comienzan a salir, lo cual llama la atención, lo cual se hace alerta a uno, comienza a ver señales, y ahora uno tiene que tener cuidado aún con esas señales. ¿Por qué? Porque las cosas se pueden alinear y las cosas se ven bien, o sea, como que ya va a ser, y luego Dios espera otros 100 años. Y cada generación ha visto sus momentos donde sería el momento perfecto para la segunda venida de Jesucristo. Pero como lo hemos visto en el pasado, las cosas se alinean y de repente todo vuelve a su tranquilidad. Supongo que los cristianos durante la Santa Inquisición, muchos de ellos pensaban que ya iba a venir Jesucristo, porque estaban viendo la Iglesia Católica matar a muchos cristianos y estaban viendo esta persecución, y pues por señales que vemos en la Biblia, muchos pensaron, no hombre, Jesús ya viene. Aún Pablo, cuando él estaba enfrentando la persecución de Nerón y el Imperio Romano, pensó que Jesús iba a venir en su tiempo. Yo les voy a decir que es mi opinión, que tiene que existir un anticristo para cada generación, porque el diablo no es omnisciente, ni él sabe cuándo viene Jesucristo.
por lo cual él tiene que tener un dictador siempre en el momento y en el lugar perfecto. Por si Dios decidiera llevarse a su iglesia, el anticristo siempre tiene que estar listo. Él no sabe cuándo va a venir, él no es omnisciente, así que siempre hay un dictador, siempre habrá alguien que será muy cercano a lo que va a ser el anticristo, porque el diablo tiene que tener siempre estas personas listas. Pero regresando al tema sobre el hecho que Jesús viene como ladrón en la noche, ¿qué significa esto? Porque aquí es donde les quiero tratar de iluminar en lo que dicen las Escrituras sobre el tema del ladrón en la noche. Entonces, quiero que vayan conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, no pierdan Mateo 24. Ahorita vamos a regresar ahí. Y es algo bien curioso, las Escrituras, hermanos, no se contradicen. Pero les voy a dar otro ángulo de eso para que podamos poner en un cuadro, en un margen, un entendido sobre este tema del ladrón en la noche. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos todos ahí, quiero que lo vean y subrayenlo, si subrayan su Biblia, porque eso va a ser importante. Noten el versículo 2, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, ¿qué dice? Pero noten el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Ellos destrucción repentina. Noten que él no está hablando del sí mismo, dice sobre ellos, ¿verdad? Noten, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Pero noten versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda, ¿cómo qué? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Les está diciendo, mira, ustedes como ya conocen las Escrituras, ese día no puede venir como ladrón. Debemos de conocer suficiente Biblia, conforme a Pablo, que el día del Señor, o supongamos cualquier cosa, nosotros podamos entender lo que dicen las Escrituras, por lo cual a una persona que conoce las Escrituras no llegará ese día como ladrón en la noche. Ahora entonces, mientras Jesús dijo que nadie podría saber, sí dijo varias cosas que son importantes, y regresen otra vez a Mateo 24, por favor. Entonces, si conocemos las Escrituras, hay muchas cosas que no nos deben de caer de sorpresa, no deben de, wow, o sea, qué tremendo. Hay muchas cosas que estaré mencionando en esta serie, no para poner fechas, no, pero simplemente para abrirles los ojos de las cosas que sí están sucediendo ahorita alrededor del mundo y cómo las cosas se pueden estar alineando. Pero bien, les puedo decir, yo sería el primero a decirles, pero a lo mejor esto va a pasar y a lo mejor me entierran y Cristo no ha venido todavía. Hay mucho que tenemos que comprender aquí. Dice Mateo 24 y noten el versículo 36. Pero el día y la hora, ¿qué dice? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Regresen a Mateo 24, versículo 3. Lo que sí les dijo a los discípulos fue, y estando él sentado del monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mientras que no podemos saber cuál es el día y la hora, Jesús dijo claramente, antes de la venida van a haber ciertas señales. ¿Y qué comenzó a mencionar él? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vamos a estar estudiando varias de estas señales por sí solas, y vamos a ver falsos profetas como Harold Camping, como los Millers, como otras, como los testigos de Jehová, personas que han llegado, han dicho o que son Jesucristo o que son un ángel de él. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y aún muchos engañarán. Y noten, y oiréis de guerras y rumores de guerras.
y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vean otra señal, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y noten aquí, y habrá, ¿qué dice? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí es donde algo como COVID cae en esta situación de las pestes. Y noten, no tanto porque hay mortandad, aunque pues COVID es una peste y mucha gente ha muerto, sino por la situación del mundo. Recuerden, la razón que es necesario que existan guerras, que existan pestes y que existan hambres, es por todo el descontrol económico que esto trae, es por todo el descontrol mundial que todo esto trae. ¿Por qué? Porque entonces merita que venga un líder que traiga arreglo a todo el caos que está pasando en la tierra. ¿No se les hace curioso todo este pleito que está sucediendo ahorita aún con COVID? Algo tan sencillo que amenaza aún la economía. Estamos hablando que tarde o temprano, si no sacan una cura, van a decir entonces que gente no va a poder ni trabajar sin tener una vacuna, y no van a poder ir y hacer nada sin la vacuna. Y gente podría decir, pero es por el bienestar. Esperen, la marca de la bestia será dada, y luego vamos a estudiar eso, y nadie puede comprar ni vender sin tener una marca. Y yo sé que miles de años gente está pensando, ¿cómo es posible que alguien se ponga 666? ¿Y cómo es posible que alguien reciba una marca? Noten, hermanos, que algo tan sencillo que amenaza su economía, que amenace su bienestar, creyente o no, gente se va a alinear para recibir lo que el gobierno les tenga que dar para que ellos puedan funcionar. Sea una vacuna, sea un tatuaje, sea un chip, y hay muchas teorías de esto que la verdad no creo que tenga el tiempo para exponer cada una, pero es bien curioso como todas las cosas se alinean para que la gente se alinee como zombies y simplemente se haga todo lo que se pida de ellos. Ahora, puede ser esto o no estoy diciendo eso, es nomás como para que agarren un panorama de qué tan sencillo es convencer a todo el mundo que necesitan algo si simplemente si el gobierno entra y dice, pues mira, no puedes hacer negocios, no puedes comprar, no puedes salir, al menos que tengas esto. Y cualquier persona justifica el tener eso, pues porque tienes que trabajar, porque tienes que comprar, porque tienes que salir. Y las cosas simplemente se alinean. Y uno sabe que por muchos años yo siempre pensaba, ¿cómo irá el anticristo lograr esto? Y Dios me permitió entrar a esto. Y a lo mejor no, o sea, otra vez les digo, a lo mejor todo cambia normal y pasan otros 200 años, pero jamás en la historia he visto tanto pleito por esto, porque nomás toma una crisis, toma una peste, toma un problema económico, y la gente está a la misericordia del gobierno, que eso es la forma que el anticristo tomará control mundial, por medio de los gobiernos. Luego vamos a estudiar lo que es las Naciones Unidas y todo eso, y qué tiene que ver eso con las escrituras. Pero nomás para que comiencen a tener más o menos una foto grande de todo lo que está pasando, porque es bastante. Creo que la Biblia es suficiente claro que sí van a haber señales, de tal forma que por eso dice la Biblia, noten en Mateo 24, versículo 8, después que habló de los terremotos, de los falsos cristos, dice el versículo 8, y todo esto será principio de... ¿Y por qué nos está diciéndose el Señor diciendo, mira, todas estas cosas van a pasar, pero no te preocupes, este nomás es el principio de los dolores? Es como, regresando a la analogía otra vez de una mujer en parto, apenas van iniciando los contracciones, pero todavía no viene lo pesado. Esto nomás es el inicio de las cosas que van a suceder. Entonces, luego nos dice ya en Lucas 21-28, pueden ver aquí en la pantalla, cuando estas cosas comienzan a suceder, dice, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está, ¿qué dice? Otra vez la Biblia nos está diciendo, cuando todas estas cosas estén sucediendo,
Mira hacia arriba, ya viene tu redención. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Está hablando de que ya las cosas se acercan. Y les vuelvo a decir, pueden existir varios extremos de este problema. El extremo de que la Biblia sí tiene mucho que decir y la gente se va a un extremo que pone fechas y horas y luego de repente se hace un relajo. El otro extremo es entonces no entrarle, no conocer, vivir en ignorancia y vivir como si Jesús no viene, y sí viene. Pero no vamos a caer en el error de poner fechas, simplemente tenemos que estudiar el tema desde su cimiento. Entonces, vemos el efecto negativo de poner fechas. Segundo, vemos el tiempo de su venida. Y quiero que veamos tercero, por favor, la naturaleza de su venida. Eso es bien importante porque tenemos entonces que comprender cómo van a suceder las cosas. Jesús, hermanos, confirmó que Él era el Mesías, del cual Daniel habla. En Daniel capítulo 7, versículo 14, noten por favor lo que dice la Biblia. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido, hablando del futuro reino de Jesucristo. Jesús dijo en Marcos 14, 62, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Noten que aquí Jesús está confirmando este poder, este reino del cual Daniel estaba hablando. ¿Cuál fue el problema? El problema de los judíos, hermanos, fue que ellos esperaban que Daniel 7:14 se iba a cumplir en el tiempo de ellos. ¿Dónde erraron ellos? En la naturaleza de su venida. Donde el judío erró, hermanos, es no comprendieron cuál iba a ser la naturaleza de la venida de Jesucristo. ¿Qué es en lo que ellos fallaron? Mientras que veían a Jesús o el Mesías venir en las nubes con gran poder, ellos estaban ignorando Isaías 53, que habla del sufrimiento de Jesús, que habla de la crucifixión de Jesús. Ellos nomás estaban viendo el reino, pero no estaban viendo la crucifixión y no estaban viendo que el Mesías tenía que ser maltratado y que lo iban a dejar desfigurado. Y cuando gente no comprende lo que es la venida o el carácter de la venida o cómo va a ser la venida, es muy fácil entonces comenzar a caer en errores. Entonces, segundo, ellos también no vieron a Jesús como el rey que conquista, como lo dice Daniel capítulo 7. Pedro estaba cometiendo, incluso quiero que vamos a ver este error aplicado con los discípulos. Vayan conmigo a Mateo 16, por favor. Ahí estamos en Mateo, vayan unas cuantas hojas hacia atrás para que vean el error aquí. Si nosotros fallamos entonces en ver la naturaleza de su venida, los judíos cometieron este error. Tenían al Mesías enfrente, pero ellos estaban buscando Daniel 7. ¿Dónde está aquel rey que va a reinar y que va a tomar dominio y que viene con gran poder y gran gloria? ¿Dónde está? Y no podían ver a Jesús. Y se les olvidó Isaías 53. Lo mismo puede suceder con nosotros los cristianos. Si no comprendemos la naturaleza de su venida, vamos a estarnos perdiendo de un montón de cosas por no comprender lo que dicen las Escrituras. Noten cómo Pedro cometió este error y noten en Mateo 16, versículo 21. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser, ¿qué dice? Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, noten. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto está tremendo. Un día de eso les voy a decir esto, lo que dijo Jesús. Quítate de mí, Satanás. Así les voy a decir. Nomás para ver cómo reaccionan, ¿verdad? Porque yo no me imagino la cara de Pedro. Según Pedro, él estaba haciendo un favor a Jesús. O sea, Jesús dice, mira, me van a crucificar, me va a ir mal. Y Pedro lo toma de lado, como compadre, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Él le dice, no, vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda. ¿Por qué Jesús respondió tan cortante? Porque Pedro malentendió la naturaleza de su venida. Pedro mismo estaba ignorando la necesidad que Jesús tenía que ir y morir en la cruz. Y lo que Pedro estaba tratando de hacer es alterar la venida y el propósito del Señor Jesucristo, que era morir. Por eso le dijo, ¿sabes qué? Quítate de mí, Satanás, porque le era tropiezo al plan de Dios para él. Hermanos, puede sonar duro, pero muchas veces, hermanos, los cristianos hacen lo mismo. Son ignorantes a las Escrituras, por lo cual no entienden la naturaleza de la venida de Jesús. Y podemos ver, hermanos, sin crucifixión y la resurrección, estuviéramos condenados en nuestros pecados. Es por eso que era tan importante que Jesús padeciera, porque era necesario morir por nuestros pecados y resucitar. Y ahí estaba Pedro malentendiendo eso. Claro que no, voy a detener que esto suceda. Vamos a ayudarte para que no te maltraten, para que no mueras. Yo pienso que Jesús no solo lo estaba viendo, pero casi le dice, oye, tú también estás ignorando Isaías 53, que para eso es que vine a esta tierra. La respuesta es clara, hermanos. Tenemos que ponernos en los zapatos, ¿verdad?, de un judío del primer siglo, y ellos simplemente están ignorando la crucifixión. Pero podemos aprender que usted y yo no debemos de cometer ese mismo error. Debemos de ver la segunda venida y comprender su naturaleza, para también no caer en errores. Hay muchas personas que caen en un error de no saber cómo aplicar el rapto o la segunda venida física de Jesucristo. Esto lo expliqué en la serie de Apocalipsis, así que yo sé que todos ustedes ya lo conocen muy bien esto, ¿verdad? Pero esa es la gran diferencia. Cuando gente no sabe la diferencia entre estas dos cosas, aplican las promesas bíblicas que tienen para el rapto y la aplican a la segunda venida, o las profecías bíblicas de la segunda venida y las aplican al rapto, y se meten en problemas. Entonces tenemos que comprender la naturaleza de la segunda venida. Entonces vean primero, por favor, en las notas, vean la repetición de la historia. Así como Pedro, muchos hoy cometen este error. Hay bastantes Pedros en este mundo que simplemente ignoran la naturaleza de la segunda venida. Y si no comprendemos bien la segunda venida, podemos caer en varias conclusiones erróneas. Recuerdo que cuando mi mamá fue salva, ella comenzó a tener un hambre increíble por las cosas de la profecía. Y pues yo estaba bien feliz que ella era salva, así que fuimos, recuerdo, a las tiendas cristianas y comenzamos a comprar un montón de libros sobre el tema. Habían hasta programas de herejía, hermanos, que yo y ella estábamos viendo nomás por tratar de comprender un poco de los tiempos finales, y nos metimos a estudios y un montón de cosas. Yo compré un montón de libros. Todavía me había terminado mi discipulado en la iglesia y ya estaba estudiando la segunda venida y del rapto y todo eso. Yo recuerdo que yo escribí, hermanos, antes, apenas iba cumpliendo los 18 años, de edad, y había escrito un manuscrito sobre el rapto y lo que yo creía acerca del rapto. Eran como alrededor de unas 60 hojas, bien mal escrito ortográficamente, pero yo me puse a escribir. Y después de leer un montón de cosas, ya me estaba cuatrapeando y un montón de cosas, yo me puse a escribir. Me puse a poner, bueno, ¿qué es lo que dicen las escrituras? Y comencé a trazar las escrituras. Todavía ni iba al instituto bíblico.
Y comencé a escribir esto. Una vez estábamos limpiando la casa y mi esposa lo sacó, Maggie lo sacó, dice, ¿qué es esto? Oh, dije yo, no hombre, va a ser interesante volver a leer esto. Le dije, esto lo escribí cuando fui salvo. Yo y mi mamá estábamos estudiando y yo me puse a simplemente estudiar el tema, y como lo estaba estudiando de un montón de autores, literalmente yo tenía enfrente de mí un montón de opiniones. Y yo soy de la mente que cuando algo está raro, no, hombre, hermanos, yo comienzo a indagar. Para cuando yo fui al instituto, podría debatir con cualquier persona sobre el asunto del rapto y darles vueltas y habían personas que ni el caso, pero porque ya lo habíamos estudiado. Yo y mi mamá estábamos con que, bueno, se va. No, es que no se imaginan las horas que nos sentábamos nosotros en la mesa, abríamos la Biblia, agarraba el libro y leía, y le dice, pues aquí dice esto, y no, hombre, y dábamos este tipo de estudio. Pero las cosas se repiten, hermanos. Hay mucho que leímos sobre esto. Incluso vean esto aquí en la pantalla. Antes de comprender cuándo va a suceder, tenemos que comprender cómo va a suceder. Y esto es bien importante, porque es muy fácil caer en errores cuando gente quiere saber todos los detalles, pero se brincan cosas muy obvias en las escrituras. Entonces, déjales presento el cómo sucede el fin. Primero tenemos el rapto, que eso es lo que nosotros estamos esperando. Eso es cuando Jesús viene por los salvos. Esto, ahorita vamos a ir a las escrituras ahí, eso sucede en el aire. Jesús no viene a la tierra. E incluso Jesús no llega a la tierra, Él nomás suena la trompeta y todos van y se desaparecen. Eso es conocido como el rapto. Pero luego tenemos lo que es conocido como la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es cuando Jesús viene físicamente a la tierra para destruir el anticristo y poner su reino. Apocalipsis 19. Estas dos cosas, el rapto y la segunda venida de Jesucristo, son dos cosas muy distintas, pero apuntan hacia la misma naturaleza de su venida. En otras palabras, si no tenemos cuidado, malentendemos qué son esas dos cosas, y de repente nosotros tropezamos sobre las cosas obvias que dice en la Biblia sobre el rapto, y especialmente cuando la Biblia las maneja muy intercambiablemente. Muchas veces uno tiene que estudiar bien si se está refiriendo a la segunda venida de Jesús o está hablando del rapto, porque estas dos cosas son muy parecidas muchas veces en cómo las maneja el Señor Jesucristo. Entonces, lo que más ha traído controversia ha sido el rapto, y vamos a llegar a eso. Noten segundo, comprendiendo bien el rapto. ¿Por qué el rapto ha sido tan controversial? ¿Cuál es la razón que ha sido? Si vamos a regresa si quieres a la siguiente, a esa misma. Ya que vimos el rapto y la segunda venida, noten que el rapto sucede antes de la segunda venida. Y esto, por no repetir toda una enseñanza, esto lo vimos en Apocalipsis, pero podemos ver que el rapto va a suceder en cualquier momento, la segunda venida. El rapto viene por la iglesia, y en la segunda venida la iglesia, los santos vienen con Jesucristo, y es cuando hace guerra con el anticristo. En una es en el aire, la otra es la segunda venida física a esta tierra. Entonces, nomás para que vean la diferencia entre una y el otro, cuando sucede el rapto, cuando sucede la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ahora sí, noten segundo, comprendiendo bien el rapto. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. ¿Estamos ahí? Noten el versículo 13. Esto es el rapto. Curiosamente, por ejemplo, en mi Biblia tiene como la separación y dice la venida del Señor. Y si alguien no tiene, por ejemplo, si no tiene ningún conocimiento, va a pensar, eso está hablando de la segunda venida física de Jesucristo. Pero quiero que noten lo que dice la Biblia acerca del rapto. Dice la Biblia en el versículo 13, tampoco
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra duerme está hablando de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que ya han muerto en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, la Biblia nos dice entonces, nomás quiero que noten, el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y dice la Biblia que Él viene y todos se van a reunir en el cielo, los muertos resucitarán primero. Eso quiere decir el cuerpo, porque en este momento los creyentes recibirán un cuerpo glorificado. Aquellos que son salvos, que están ahorita enterrados, su cuerpo va a resucitar, se va a reunir y reciben un cuerpo glorificado. Por eso dice la Biblia, y los muertos resucitarán primero. ¿Cuál es el problema con el rapto? Y aquí les va. El rapto, hermanos, es eminente, es decir, puede suceder en cualquier momento, y aquí les va, y no hay señal alguna para el rapto. Tenemos señales para la segunda venida de Jesucristo y para la destrucción del mundo. Lo que leímos en Mateo 24 no está hablando, indicando hacia el rapto. Él está hablando sobre la segunda venida física de Él. Sin embargo, aquí les va, para no errar muy lejos, si las cosas nos apuntan hacia la segunda venida física de Jesús, sabemos que 7 años antes viene el rapto, porque el rapto es primero. Y es por eso que eso es bien importante, porque mientras que la segunda venida del Señor Jesús o el día del Señor viene como ladrón en la noche, Pablo le está diciendo a los creyentes, pero ustedes conocen las Escrituras, que el día del Señor, el día de su ira, la segunda venida física de Jesucristo, tiene muchas señales. Esa segunda venida a nadie debe de agarrar de sorpresa, porque hay muchas señales obvias de la segunda venida de Jesucristo. Pero del rapto es incluso, no hay ni una señal. Por eso Pablo dijo, y él se incluyó, cuando él dijo, luego nosotros, los que vivimos. Pablo pensó que el rapto iba a suceder en el tiempo de él. O sea, él dijo, mira, nosotros que vivimos, pues nosotros vamos a ser llevados con él. ¿Qué habrá pensado él en 2 Timoteo cuando dijo, bueno, he peleado la buena batalla, sabiendo que ya lo iban a decapitar? Nunca puso, pues bueno, pues no vino el Señor. Pero él pensó que iba a suceder en su tiempo, porque el rapto no tiene señal. Es ahí donde el Señor Jesucristo siempre nos dice, velad, porque no sabes el día que viene. La segunda venida tiene muchas señales. Pero en cuanto al rapto, usted y yo tenemos que estar siempre listos, en alma, en espíritu, en nuestras vidas. Juan 14, versículo 3, la Biblia dice, y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Romanos 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Amén, levántense, no se duerman. Estos versículos se lo deben de tatuar, no se lo tatúen, pero bueno, dice, y esto conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué está diciendo Pablo? No, hombre, está cerca, ya mero viene. Y recuerden que la iglesia estaba en persecución cuando Pablo está escribiendo esto. Es obvio que para Pablo está diciendo, mira, todo lo que dijo el Señor Jesús lo estamos viviendo ahorita.
Y nosotros los que vivimos, los que estamos esperando, vamos a ser llevados con Él, pero por la persecución, por todas las cosas que están pasando. 1 Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don. Noten, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban esperando la manifestación. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿El Señor qué dice? Está cerca. Pero no hay nada que les dice, mira, pues piensen en esto y rápidamente. Es que el rapto, hermanos, el rapto en sí para el cristiano, sí va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15, todos, y va a llegar en una hora, y hay muchas parábolas que habla del rapto de tal forma que Él viene en la hora que nadie lo espera. La segunda venida de Jesucristo está llena de señales. Van a ver, el sol se transforma en sangre, la luna se transforma en sangre, el sol deja de dar su luz. Hay muchas señales. Está la tribulación, de cuál forma, que dice la Biblia, si conoce las Escrituras, Él no va a venir como ladrón en la noche. No para los que conocen las Escrituras, porque ellos ya van a estar esperando su venida. Entonces, el rapto, hermanos, es algo que sucede sin señal. Entonces, segundo, comprendiendo la segunda venida. La segunda venida, hermanos, sí viene con muchas señales. Y uno nomás puede estudiar Apocalipsis, como ya lo hemos hecho, desde el capítulo 6 al capítulo 19, y todo lo que sucede en el medio es lo que va a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Es como que todo eso, pues es lo que va a pasar en la tierra. Nosotros los cristianos seremos llevados a la presencia del Señor, así que no estaremos presentes para ver cumplir todo lo que Apocalipsis habla. Muchas veces cristianos dicen, ay, qué miedo Apocalipsis. Yo miedo nada, por fin Dios se venga y va a tirar su ira sobre esta tierra y va a suceder bastante mortandad, pero nosotros no estamos en el cielo. Estamos viendo ahora sí como una película todo lo que está pasando aquí abajo, y vamos a poder comprender muchas cosas. Mira, pues no sabía que esto iba a suceder así, mira, y todas las cosas que nos hemos imaginado lo vamos a estar viendo, porque el rapto Dios nos lleva, porque los 7 años de tribulación no son diseñadas para nosotros, son diseñadas para despertar a Israel otra vez. Y es por eso que nosotros vamos a estudiar qué está pasando con Israel, porque en sí, hermanos, les voy a decir, nuestra atención debe de estar sobre Israel. Mucho de lo que pasa en Israel, eso sí afecta profecía bíblica, no lo que pasa aquí en Hermosillo, ¿verdad? Pero todo el mundo de una forma u otra va incluido aquí en todo el estudio. Pero nomás para darles un rápido contraste, vean aquí, para que vean la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesús. Primero, el rapto viene Jesús en el aire, conforme a 1 de Tesalonicenses 4:16. Cristo viene a la tierra, conforme a Zacarías 14:4. Vemos que Cristo viene por sus santos en 1 de Tesalonicenses 4:16, 17. En la segunda venida, Cristo viene con los santos. En el rapto podemos ver, tercero, que el rapto es un misterio. 1 de Corintios 15 dice, eso es un misterio. La segunda venida de Jesús, no es un misterio. La Biblia habla claramente de la segunda venida de Jesús. El rapto no tiene señales. La segunda venida tendrá señales. El rapto es identificado con el día de Cristo. 1 de Corintios 1:8, 2 de Corintios. La segunda venida se identifica con el día del Señor. Eso lo estudiamos en Apocalipsis también. Sí, yo sé que ya comprenden la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor, pero eso ya lo tratamos. Pero eso es algo bien importante en cuanto a profecía. El rapto se identifica como el día de bendición, 1 Tesalonicenses 4:18. El énfasis principal de la segunda venida es juicio. O sea, por eso dice la Biblia que en la segunda venida las tribus lamentarán. No dice eso para el rapto, porque el rapto nosotros vamos a estar bien felices que Él viene,
Pero cuando viene la segunda venida, hermanos, se va a estremecer el mundo porque se parte el cielo por la mitad y ahí viene Jesús con ojos de llama y en un caballo blanco. La imagen esta, la gente va a estar diciendo que caigan las piedras sobre nosotros porque el día de su gran ira ha venido. Todos lamentan, todos están en remordimiento. En cuanto vean a Jesús venir en un caballo blanco, van a querer arrepentirse, pero no podrán, porque viene Jesús para darles juicios a ellos. Séptimo, el rapto sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto implica que va a ser en medio segundo, lo más rápido posible. La segunda venida será vista por todos en la tierra. O sea, todos van a ver la segunda venida, nadie ve el rapto. Entonces es una gran diferencia entre la segunda venida y el rapto. El rapto parece que solo involucra a la iglesia o a los salvos. La segunda venida tiene un enfoque con Israel. Vean en Mateo 24, vean allá, regresen a Mateo 24. Lo divertido que no tienen notas es que no saben cuándo voy a terminar. Amén. Yo puedo seguir hablando y ustedes ni en cuenta que si ya estoy en el último punto, no, ¿verdad? Están todos atentos. Cuando les daba bosquejos, al último punto todos ya cerraron la Biblia. Ahorita las van a mantener abiertas, amén. Me está gustando esto. Vean Mateo 24, noten el versículo 27, por favor. ¿Estamos ahí? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Noten, así como un rayo, es la segunda venida física. Incluso sigue hablando en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, ¿qué dice? Lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto está hablando de la segunda venida física de Jesús, no el rapto. Noten versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por el versículo 31 muchos han malentendido y piensan que está hablando del rapto. Pero si ustedes noten, como leímos en Primera de Tesalonicenses 4, en Primera de Tesalonicenses 4 dice que Jesús mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él es el que hace todo y se lleva a los santos. Aquí Él manda a los ángeles. Esto sucede después de la tribulación. Versículo 32, luego vamos a estar hablando de esto particularmente, independiente de todo. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, ¿qué dice? Que está cerca a las puertas. Entonces, hermanos, les vuelvo a decir, nadie puede saber el día ni la hora. Pero es claro que el Señor dijo, mira, así como la higuera cuando comienza a dar su hoja, tienen que saber que ya viene el verano. Hay muchas señales que nos dicen, mira, no sabremos la hora ni el día, pero podemos saber la temporada. ¿Qué cosas se alinean para estar seguros que a lo mejor puede ser cerca ya su venida? ¿Qué cosas pudieran venir a este mundo? ¿Qué cosas son necesarias que sucedan antes del rapto? Porque tienen que suceder antes de la segunda venida. Usted y yo tenemos que estar listos en cualquier momento. Tenemos que estar bien de corazón. Nuestra vida tiene que estar bien. Tenemos que estar dispuestos a vivir con la esperanza que a lo mejor hoy puede ser el rapto. Y como siempre decía el hermano Garlic, muchos en ese rapto van a decir, ¡ay! Y ¡pum! Se fueron, porque no estaban listos. Y muchos van a decir, ¡ah, gloria al Señor! Y todo depende en la condición de tu corazón en el momento que Él venga.
Muchos van a decir, no, todavía no, y ¡pup! Se fueron. Y en esa condición se encuentran en la mera presencia de Dios, porque ya no hay regreso. Él va a venir por todos los suyos, y ahora sí enfrentarán a Dios en juicio. Y dice la Biblia, y hay de aquel que encuentra durmiendo. Cuando habla de aquel que está durmiendo, no está hablando de que nos llega a la 1 de la mañana, estamos durmiendo. Está hablando de aquel que está durmiendo espiritualmente, que no está velando, que no está sirviendo a Dios. Ay de aquel que cuando Él viene duerme. Luego vamos a hablar de esto. Así que, hermanos, espero que por lo menos con esta introducción podamos comprender hacia dónde va esta serie y qué es lo que vamos a estar aprendiendo. Pero más que nada, les imploro que todos estemos listos por si acaso sí llega a ser en nuestra época el rapto. Tenemos que preparar bien nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor, Señor, que hables a corazones en este momento. Señor, te doy gracias por todo lo que nos has dejado en las Escrituras para conocer de tu venida, para conocer de los tiempos. Yo sé que tú tienes el deseo que nosotros conozcamos esto, por eso están escritas. Pero yo te pido más que nada, Señor, que no crezcamos